Dejé mi carrera porque en paralelo estaba haciendo lo de Mercado Libre. Obviamente no me arrepiento. Un lote costaba 200.000 pesos en ese momento y eran como 292 computadores, si no me equivoco así, que estaban al desarme. Algunos estaban destruidos, algunos estaban en buenas condiciones. Yo creo que por lo menos debo haber retornado más de $2.000. No, y en ese momento yo recuerdo estaba con mi polola ahí en un departamento chiquito, como te comentaba, en Ñuñoa. Y yo decía, hoy vendí uno, vendí dos, ¿qué? Tengo que mandar 7 para mañana. Bueno, estamos acá con Alex Viteley. Alex lleva años vendiendo en Mercado Libre y hoy en día factura aproximadamente 120 millones al mes vendiendo sus productos online. Quédate porque la historia de Alex es súper entretenida y porque además nos va a dar muchos tips que te van a ayudar como vendedor. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Raimundas. Oye, partamos con un poco como de contexto. ¿Quién es Alex para alguien que no te conoce? Bueno, tengo 25 años, actualmente me dedico solamente a vender productos en Mercado Libre. Estoy como muy contento y feliz porque ya llevo varios meses en el que yo no tengo que estar físicamente en la bodega y ya logré delegar con las personas que, bueno, yo confío mucho en ellos. No estudié, dejé mi carrera cuando me quedaban solamente 23 ramos, porque en paralelo estaba haciendo lo de Mercado Libre. Obviamente no me arrepiento porque hoy está como construido todo lo que me esforcé y con mucha constancia. Y eso en realidad. Tremendo. ¿Siempre quisiste como emprender? ¿Siempre tuviste ese bichito? Siempre fui bien vendedor, siempre fui muy de ver cuánto cuesta, de ver si lo puedo conseguir más barato. Recuerdo cuando era chico que conseguía algún cupón. Siempre tuve como esa cosa de como que minimizar costos y maximizar como la ganancia, o con lo menos posible que tengo, que intentar obtener más. Perfecto. Fuera de cámara me contáis que tienes como habilidades naturales con el tema de los computadores. Cuéntanos un Sí, poco sí. de eso. Sí, yo creo que nació de chico innatamente. Yo era muy computín para jugar algunos juegos. Entonces siempre yo intentaba, no sé si trampear el juego, pero no solamente físicamente, sino que como por... recuerdo en ese momento que había un juego que uno tenía que quedarse activo y yo creé como un autoclick, que era como que, no sé si conocías eso. Sí. Yo como que ya. Y la cosa es que el juego yo dejaba el computador encendido 24/7 y dejaba el autoclick ahí andando y en ese momento creé una página que se llama Jimdo, no recuerdo si existe hoy. Y ahí con las visitas como que creo que llegué a ganar como $0.5 así. Y además me encanta desarmarlo, cambiarle que la RAM, que la SSD, igual sé revisar placas por si fallan como resistencia o controladores, y las pantallas también. Entonces igual en eso soy muy como computín, así como ñoño, así. ¿Cómo aprendiste todo eso? No tengo idea en qué momento como que fue mi transición de buscar en internet. En ese momento no habían, que habrá sido hace 5 o 7 años, y también como ensayo y error. O sea, fueron varias veces que desarmé algún computador y se me habrá descuadrado algo y no sabía cómo volver a armarlo, y lo intentaba hartas veces hasta que lo armaba, lo encendía y no prendía. Entonces tenía que volver al mismo proceso, que me faltó algún flex, algún conector. Pero yo creo que ensayo y error más que nada. Deben ser muchísimas horas metido en eso, me imagino. Oye, ¿y cómo se relaciona esta pasión que tenés tú por los computadores con tu venta por Mercado Libre? Bueno, yo creo que es como el inicio de todo, porque yo vendía estos computadores por desarme y también computadores reacondicionados. Era año 2020 y mi papá justo estaba en Mantagua por tema de pega, y yo le pedí que había conocido a alguien por Facebook un lote costaba 200.000 pesos en ese momento y eran como 292 computadores, si no me equivoco, así que estaban al desarme. Algunos estaban destruidos, algunos estaban en buenas condiciones. Incluso recuerdo que habían un montón de discos duros que estaban buenos, algunos cargadores. Y yo fui publicando en Mercado Libre todos los modelos de los notebooks al por desarme. Entonces alguien me preguntaba, oye, quiero comprar el marco de la pantalla, quiero comprar la batería. Y yo le decía, sí, 10.000, te cambio el precio. Y le cambiaba el precio de la publicación.
y él me compraba y yo lo enviaba por Mercado Envío. No es que yo coordinaba en Santiago porque me compraba, era muy casual y me compraba mucha gente de regiones. Más que de Santiago, porque los de Santiago generalmente me pedían coordinar y yo los forzaba a cómo hacer el envío, porque yo siempre entendía que el tiempo vale mucho más que cualquier cosa. Entonces era mucho más bueno yo estar desarmando computadores, sus piezas, que yo estar entregando en cualquier lugar. Bueno, además en ese momento vivía en La Vertiente, que es San José de Maipo, entonces queda igual bien alejado de cualquier lugar. Muy lejos se basó. Y además es caro, porque si yo iba a, no sé, al metro de Puente Alto, hubiera gastado 2.000 pesos cada vez que tenía que ir a dejar algo. ¿Y qué año era esto? 2020. 2020, ya, ok. Entonces Mercado Libre estaba como en todo este periodo de transición que estaba pasando de ser un marketplace en el que uno se coordinaba con una persona para hacer la entrega de un producto, a adoptar todo el ecosistema de Mercado Envío, donde tú básicamente empaquetabas el producto, le pegabas una etiqueta encima y lo ibas a dejar a una sucursal de correo. Sí. Qué buena. Y bueno, obviamente tú lo dijiste, el tiempo es oro y además tenías, ¿cuánto dijiste? 300 computadores casi para desarmar. Sí. Me decía que hartos de esos computadores eran modelos antiguos, casi obsoletos, pero Sí. que también te sorprendía que la gente preguntaba harto por ellos y finalmente ¿qué pasó con eso? ¿Te lo vendiste entero? Sí lo vendí entero, habían algunos que me quedaban porque igual yo después compraba computadores como buenos o que tuvieran ciertas fallas y los vendía todo al por desarma. Hace poquito, hace como 6 meses, tenía un lote como de 400 y tantos que pueden haber sido todos sin pantalla, eso sí, porque yo les vendía la pantalla, sin cargador, sin RAM y sin SSD o disco. Yo eso todo lo vendía, entonces yo calculaba si, no sé, por Facebook compraba un computador, me salía 30.000 pesos, yo decía ya, le saco la pantalla, publico la pantalla, la vendo instalada en 50, vendo el cargador en 10, 15 lucas, la RAM, el disco, y así entonces yo decía, uy, estoy ganando el doble prácticamente. Entonces ya, yo hacía eso y después el notebook lo publicaba en Mercado Libre y en Facebook para vender por sus piezas. Y eso se lo pasé hoy día a mi primo que tiene 14 años, como más como enseñándole y le dije, ya mira, yo quiero lucas por computador, le dije, 2 lucas, el resto es tuyo. Y ya lleva 3 meses vendiendo bien igual. Ya ha vendido más de como 150 computadores y me ha impresionado Increíble. porque se lo pasé a otra persona antes y no hizo nada, pero fue por temas de tiempo, más que nada. O sea, estás formando otro emprendedor. Claro, se podría decir. Oye, y en ese lote puntual que dijiste invertiste 200.000 pesos, como $200 Sí. para las personas que Claro. están fuera de Chile. ¿Te acuerdas cuál fue el retorno? ¿Cuánto terminaste vendiendo con ese lote? Pues yo creo que por lo menos debe haber retornado más de $2.000, pero eso fue algo muy fortuito y muy especial, o sea, nunca antes encontré algo similar. Claro, hiciste un por 10. Claro, sí. Increíble, y en esos años más encima que en realidad había súper poca opción de Mercado Libre, tanto por el lado de los vendedores como por el lado de los clientes. Me imagino que ese negocio hoy día igual debe tener su nicho. Obviamente es algo poco Sí. escalable, pero debe existir también. No, pero en ese tiempo, no sé si recuerdas que en la pandemia todo el tema de computación estaba muy arriba de precio. Entonces uno lograba, o a mí me pasaba, yo lograba encender un computador que era viejo y tenía la batería, no sé, que le duraba 1 hora y le metía un SSD para que fuera más rápido. Y ese computador valía 100.000 pesos. Entonces Claro. era un computador que hoy probablemente no cuesta ni 20 lucas. O sea, Te creo. Oye, me gusta mucho hacer esta pregunta a otros vendedores porque para mí fue un momento muy especial. ¿Te acuerdas de tu primera venta por Mercado Libre? como te dije, no me acuerdo porque como vendía computadora por desarme y era mi cuenta personal con mi root, mi primera venta debe haber sido, yo creo, no sé, un sillón que hoy en día ha sido una mesa cuando era por acordar, pero sí me acuerdo cuando era 2022 y 2023, que ahí fue como el 2021 empecé a vender por full. Y ahí recuerdo haber enviado unos como cables que es para conectar los discos, era como un set. Y recuerdo que en ese momento me salían muy baratos y los compré por Facebook, en Marketplace, sin factura, sin nada, y los vendí ahí. Y imagínate, yo pagaba el IVA en Mercado Libre y no obtenía el IVA a crédito. Mal, pero bueno, se aprende. Y vendí que eran unos
cables que se llaman como 2,5, no sé si los conoces, van como entre los de disco duro y van a la placa del PC. Y esos son, y ya después del 2023, recuerda que mi primera venta, claro, fue los discos duros externos, que no eran de ninguna marca, sino que eran como genéricos más que nada. Y no, y en ese momento yo recuerdo estaba con mi polola ahí en un departamento chiquito, como te comentaba, en Ñuñoa, y yo decía, hoy vendí uno, vendí dos, ¿qué? Tengo que mandar 7 para mañana. Y los preparaba y todo, y después en ese momento iba a la U, entonces pescaba mi mochila, me iba caminando a la U, y entre medio pasaba a un mercado de envío. Pero en ese momento era una emoción, de verdad que yo saltaba de alegría, así. Creo que a todos nos pasa, tuvimos ese momento. Oye, ¿cómo fue eso de compatibilizar tus estudios con tratar de emprender? Bueno, en mi caso no me resultó, porque no es que no me gustaba la carrera ni nada, a mí me encantaba, yo siempre quise estudiar cualquier cosa que sea con ingeniería, más que tenía relación no directamente con desarmar computadores, pero sí con todo el ecosistema. Pero bueno, en su momento yo congelé porque yo ya estaba vendiendo productos, pero con mi root, y ya estaba en full. Entonces ya los ingresos que tenían eran quizá muy superiores a lo que iba a terminar yo como ingeniero. Entonces llegó a un punto en el que ya todo un año congelé, y yo todo ese año lo trabajé, pero así 24/7. O sea, yo recuerdo que en esos años 2022, 2023, yo cada vez que tenía un envío full, pasaba de largo, así, pero de largo. No entiendo dormir nada porque yo no sabía que había una impresora para enviar. Entonces espera, y en ese año yo no tenía ni impresora. Yo iba al kiosco de la esquina, imprimía 20, 40 pesos la hoja, imprimía las hojas. Yo hacía lo mismo, con tijera. Recortaba las tijeras, luego encima, pegaba scotch. con scotch. Te demoraba infinito. Pero mal, o sea, yo recuerdo que lo máximo que envié en el año 2021 o 2023 fueron 190 unidades. Y recuerdo que me demoré como 6 horas, así, pero mal. No, igual me acuerdo. Mi polola, así, y era eterno. Tengo ese mismo recuerdo del 2020 enviando full en época peak, digamos, en noviembre o en diciembre. Deben haber sido como 600 unidades y tenía una tropa de gente de casi que toda mi familia cortando etiquetas con la tijera y pegando con scotch. Muy buenos recuerdos. Sí, no, incluso como yo como ideando algo, compré estas cosas que como cortan hojas. Entonces yo decía, ya con eso es más fácil. Entonces juntaba 5 hojas a la vez, lo colocaba ahí, y por último se hacía un poco más fácil. Después se me ocurrió otra idea de comprar una mini impresora, que estas son muy chiquitas, que se llama como Nimbo, ¿puede ser? O no sé si las conoces. Sí, las cacho. Ya, y ahí yo qué hacía, imprimía el código de barra. Entonces imprimía el código de barra y lo pegaba, y me funcionó. Pero también era demasiado trabajo, porque cada vez que era como, bueno, si tienen muchos productos, son demasiados códigos de barra. Entonces en ese momento de haber tenido quizá 20, 25, entonces cada vez tenía que hacer. Y recuerdo que compré esa máquina, habré comprado 100, 200 papeles, y después se me acabó el papel. Y dije, chuta, y habré rentabilizado y me salió muy caro. Y en algún momento habré llegado a las etiquetas, pero no sé cómo, la verdad. Qué bueno. Gracias por la etiqueta. Sí, son maravillosas. Oye, dijiste que ya como persona natural estabas facturando más de lo que era tu expectativa de sueldo después de terminar tu carrera. ¿Cuánto estabas facturando en ese momento? Año 2021 debo haber estado vendiendo 3, 7 millones, y ya año 2022, que fue el año que yo seguía como en la U, porque el año 2023 fue el que congelé, que ese fue como el año en el que exploté. El año 2022 ya vendía 10 millones constante, 15 un poco, pero ya 2023 no me bajé de los 30, 35. Entonces yo estaba congelando, o sea, congelé y vendía eso en promedio todos los meses. O sea, nunca fue algo que un mes vendí 10, después 100 y después 10, sino que siempre fue muy exponencialmente. Entonces vendía enero 30, febrero 32, así marzo 35, y después haciendo un poco todos los meses. Claro, y ahí habría llegado el 2023 a mayo creo que vendí como 48 millones, y dije, no, acá ya estoy ya, o sea, empecé a calcular todo el margen que perdía con el IVA, y dije, no, me da lo mismo, llamo a Mercado Libre, porque en ese momento hubieron un par de conocidos,
porque me invitaron a un desayuno y ellos habían hecho el cambio de persona natural a empresa. Yo también lo hice. Ya, pero a partir del 2023, enero, se hizo banco, Mercado Pago, entonces no te lo permitían. Y yo como estaba, voy a perder toda la reputación que tengo, todos los buenos comentarios. En ese momento existían, no sé si te acuerdas, los comentarios hacia el vendedor. Sí. Que eran un pulgar y eran muy buenos. Yo creo que tenía, no sé, como 500 buenos y tenía como 3 malos. Entonces yo tenía, en ese momento, ahora ni siquiera existe eso, pero era dejar todo eso detrás y bueno, el full. Entonces ya, pero al final tirando en número dije ya, no importa. Cerré Tenías la que hacerlo. cuenta, pagué los IVA que tenía que pagar de enero a, bueno, eso yo lo pagaba mensualmente. Y cerré, ni siquiera era primera persona empresarial, que es lo que se puede usar ahora, sino que era mi root. Entonces yo llamé a Mercado Libre un montón de veces, solicité que quizás me podían facturar, no, nada. Entonces al final empecé de cero y ahí yo me acuerdo perfecto que esto fue en julio, que en julio vendí 90 lucas. Imagínate en julio, de pasar a vender 48 millones en mayo. ¿Por qué? Porque empecé de cero. Increíble, ¿eh? Es increíble esa bola de nieve que se va formando cuando vas avanzando como vendedor dentro del sitio. Cada vez tienes más exposición, vas ganando las medallas de Mercado Líder, reputación, la cantidad de ventas, todo. Y como dato curioso, ¿cuánto pagaste en ese IVA acumulado del año? Que eso es absolutamente plata perdida, como entre enero y julio. En 2023 Sí, fueron como 7 millones de pesos más o menos, un poquito más. en IVA, que se te fue Sí. irrecuperable. Bueno, Lo que me pasaba a mí es que yo no podía recuperar, por ejemplo, la comisión de Mercado Libre, facturar y todo eso. Pero sí podía facturar, o sea, sí podía recuperar lo otro porque le compraba a hartos proveedores nacionales. Entonces les decía que me facturaban a mi root. Entonces al final se neteaba un poco, perfecto. porque si no hubiera pagado mucho más. Muchísimo más. Y hoy en día, como mirando hacia atrás, ¿hubieses creado tu empresa antes? Mucho antes, pero no sabía, la verdad. Y fue por desconocimiento, y fue por inseguridades, por decir, oye, quizás y si no funciona. Y a fin de cuentas, es mucho más seguro crear una empresa que estar con tu... Harta gente pregunta cuál es el momento correcto para formalizarse. Yo pienso que uno tiene que empezar como persona natural, está bien, para testear quizás algunos productos, hacer algunas ventas, pero ya cuando uno se da cuenta, sobre todo que le gusta el modelo de negocios y que se proyecta haciendo esto durante harto tiempo, al tiro formalizar, Sí, o sea, igual al pienso mes, igual. a los 2 meses. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo tengo dos casos particulares. Yo tengo a mi papá que empezó a vender por mí y a mi tío. Bueno, tengo más familiares, pero no se han lanzado tanto como ellos. Y en ese caso, como tenían mi apoyo, yo les dije que mejor se crearan la empresa al tiro. De hecho, yo se las creé con ellos. Y bueno, mi papá ya la tenía, pero la tenía muerta años. Y bueno, no la creo en realidad. Creo su cuenta en Mercado Libre y la ocupé yo para vender la de mi papá y después le dieron el full y ahí ya después le dije ya ahora en el fondo le toca a él todo el movimiento. Y hoy en día ya llevan, mi papá debe llevar ya más de un año vendiendo o un año y mi tío debe llevar como 5 meses y venden sus propios productos. Qué buena. ¿En categorías relacionadas a las tuyas o No. cosas completamente distintas? Totalmente distinta. Sí. No, pero también como yo hoy en día vendo de todas las categorías y hoy estoy en el proceso en el que estoy intentando crear marcas de cada categoría, quizás más enfocado al que sea un consumo recurrente. Sí, no que sea un producto que no me vuelvan a comprar, sino que sea un producto que se agote, que se acabe. Yo al menos me estoy como que quiero enfocarme en eso, quizás no margina tanto como el otro producto, pero son recurrentes. Ok. Oye, dentro del ciclo de vida de un vendedor hay ciertos hitos que marcan como un crecimiento importante. ¿Cuáles dirías que han sido esos hitos como muy importantes que tú dices, esto me dio un gran empujón? ¿Cuáles han sido esos hitos para ti? Bueno, el primer hito es cuando empecé lo de la empresa de nuevo y empecé a escalar como bola de nieve y como que al tercer mes yo ya había vuelto a la facturación de que facturaba normal. O sea, yo recuerdo perfecto que mes de agosto vendí, como te dije, 90 lucas, septiembre vendí como 790.000 pesos, como $800, y después octubre vendí 9.000 dólares. Y ya en noviembre vendí 38.000.
O sea, Muy rápido. pero porque yo ya tenía todos los productos. Eso es lo que pasaba. Entonces, al final, y claro, me di cuenta que yo pensé que me iba a demorar un año. Así te juro que yo pensaba y decía, ya, voy a estar 6 meses así apretado en todo sentido. Y no, se me dio muy rápido, pero porque ya tenía quizás la habilidad o el trote que requiere como ya. Bueno, ese fue como un momento como bisagra, se podría decir. Y el otro, bueno, hay dos más. Yo creo que es ahora cuando aprendí a delegar, cuando yo ya no estoy en la bodega. O sea, ahora para mí era un sueño y era muy alejado estar en una situación como esta. Y yo seguí produciendo por detrás. O sea, era como algo que yo lo veía muy lejano y quizás no me sentía capaz. Pero lo logré de a poco, delegué con 2 personas actualmente. Y el otro es cuando me dieron con año y medio tarjeta de crédito en el banco, me dieron crédito Fogape. Entonces eso fue muy como bacán porque yo siempre he escuchado y por conocidos que es muy complicado que te den no solo tarjeta, o sea, eso es más complicado todavía, pero sino todo el tema de línea de crédito en banco. Entonces eso también fue un momento de decir, oye, lo estoy haciendo muy bien. Qué bueno, buenos hitos eso. Oye, bueno, el momento de contratar a una persona, como dijiste tú, es súper bisagra. A mí en lo personal me dio mucho susto contratar a una primera persona porque uno piensa, como que te entra toda la inseguridad de qué pasa si me da mal, ya no es como que estoy solamente yo metido, sino que hay otra persona que está contratada y que sus ingresos son fundamentales para su vida, para cuidar a su familia, para pagar sus cuentas, etcétera. ¿Cómo fue ese momento de contratar a la primera persona para ti? ¿Qué rol le diste a esa primera persona? Bueno, la primera persona que hoy día sigue trabajando conmigo, en su principio trabaja momentáneamente conmigo, al lado mío, conmigo, empacando productos, haciendo packing de productos y haciendo de repente las tareas que a mí me requerían más como repetición. Yo le daba a hacer esa orden, a hacer cierto producto, empacarlo de tal forma. Este producto va con papel burbuja, este no, este va en esta caja, como mostrándole más que nada para que él después tenga ese conocimiento. Bueno, al principio fue con boleta de honorario y ya hoy va a ser con contrato conjuntamente las 2 personas. Por temas legales tú puedes contratar a una persona 3 meses que es lo que yo llevo delegando, por contrato de honorario y después lo voy a pasar a contrato fijo o indefinido en realidad, porque igual llevan trabajando muy bien. Pero sí a mí me da mucho susto, o sea, por ejemplo, de repente me dan hasta estos miedos de, oye, ¿y si esto se acaba y lo dejo sin trabajo? Así como que ni siquiera por mí, sino que a veces pensando en ello, pero sí algo como bien complicado. Me pasa exactamente lo mismo que a ti. Dentro de tu historia, bueno, hablaste que esta persona la pusiste a hacer picking y packing, pero creo que nos saltamos el momento en que pasaste a una bodega, ¿no? Porque me imagino que esto ya no es en tu departamento. Ya, no, ya, es que pasa que yo pasé casi 2 años en un departamento de 3 metros cuadrados y ese departamento lo tenía como bodega. ¿De 30? No, Oh, de 3 dormitorios y tenía 80 metros cuadrados. perfecto. Y yo, ¿qué hice ahí? Le instalé repisa en todos lados y esa era mi bodega. ¿Por qué? Porque en ese momento yo dije, oye, ¿sabes qué? Buscaba muchas bodegas y todas eran o muy grandes o me quedaban muy chicas. Entonces, y en ese momento para mí eran muy como caras para lo que valía la pena y eran muy lejos. Y yo no me quise ir así a Lampa, a Pudahuel. Y ahí investigando, conversando, recuerdo que la IA me encontró la bodega y yo no daba más y en ese momento salió el que la IA te podía buscar en internet. Entonces yo le dije, oye, búscame una bodega entre 100 a 200 metros cuadrados que queden en tales comunas, está el presupuesto. Y lo tenía todos los días ahí buscando. Y un día va y que me encuentra una. Y ahí me cambié a Peñalolén, en la bodega. Entonces, formalmente, trabajaba en la bodega ahí. Mi amigo, bueno, es que los dos son mi amigos en realidad, me llevo muy bien con ellos. El que trabaja conmigo desde hace ya más de 2 años, pero él trabajaba conmigo. O sea, yo iba a la oficina, le decía, oye, llega a las 10, está hasta las 6, yo le pagaba por hora y trabajamos en conjunto. Eh, pero claro, o sea, estuve años en un departamento cuando quizá podría haberlo hecho mucho antes. No lo hice quizás como de miedo en realidad, pero sí. O sea, Pasa mucho.
Igual es bueno también aguantarse lo más posible hasta que el volumen justifique que tengas una bodega. En tu caso pasó y también, por lo que me cuentas, vendías productos que eran relativamente chicos y que tenían un valor alto. Entonces, quizás no necesitabas Claro, tanto espacio para no tengo almacenar. tantos productos que sean de un volumen. Sí, no, en realidad casi todos son productos chiquititos y de fácil maniobrabilidad. Eso es bueno. Oye, y dentro del ecosistema e-commerce en Chile, ¿solo estás vendiendo hoy día en Mercado Libre? Hoy en día, sí. Vendí durante 2 años en el momento en el que creé la empresa. En su momento vendí mucho por Falabella. No sé por qué motivo, pero los notebooks PC se venden mucho más bien en Falabella que en Mercado Libre. Yo creo que es un tema más de las personas que tienen más confianza. Pero me pasaba que publicaba el mismo valor en Mercado Libre, el mismo valor en Falabella, y en Mercado Libre no vendía, y en Falabella. Por otro lado, todos los otros productos, muchas ventas en Mercado Libre y no Falabella. Entonces mantuve harto tiempo Ripley, París y Falabella, pero tuve ciertas circunstancias que como que me decepcionaron de ello. Así, no sé, vendía un producto de 10.000 pesos, 15.000 pesos y llegaba a Puerto Montt y la persona me decía que estaba malo. Y a mí el marketplace me cobraba los 5.000 de ida y después me cobraba, recuerdo en ese momento, me cobró 18 lucas de vuelta. Entonces yo dije, oye, tengo un producto que cuesta 10.000, 20.000 pesos y me cobraban 23.000 pesos de envío y no me pasaba una vez, me pasaba yo creo como 5 o 10 veces al mes. Y habré tirado como los costos, la rentabilidad, y en Falabella, Ripley, París, perdía como 10% de margen por eso. Entonces dije, ya, sé que lo dejo allá y potencié mucho Mercado Libre. Perfecto. Decidiste cerrar todos los otros canales de venta y enfocarte 100% en Sí. Mercado Libre. Pero fue por más capacidad en realidad. O sea, fue por ese problema y también por capacidad. Yo también tenía mi página web, no le hacía anuncios, pero sí tenía hartas ventas porque llegaba, me imagino, a través de buscando algo muy específico, aparecía yo, pero yo por la capacidad que tenía, que en ese entonces era mi familia que me apoyaba cuando podían, mi polola, mi amigo, que ya como que él era el que trabajaba fijo porque él podía siempre. Pero yo no me daba la capacidad de que vendía. Entonces, ¿qué pasaba? Que había veces que tenía que hacer muchas cosas, no las lograba. Pues entonces, entregaba tarde y obviamente entre preferir Mercado Libre a Falabella, yo prefería entregar y estar siempre al día con Mercado Libre que con Falabella o con París. Entonces, al final, algún día me dio la lección, la verdad, y dije, yo lo apago, dije, y lo apago. Perfecto. En lo que hemos conversado me has dicho que empezó a vender también tu papá, tu tío, y creo que otra vez que nos vimos me mencionaste a más gente. ¿Por qué has impulsado a otras personas a vender por Mercado Libre y cómo ha sido el proceso de ellos? Bueno, claro, yo lo he incentivado, siempre me preguntan, me consultan y yo estoy muy dispuesto a dar la base y a enseñar como ciertas como trabas de que de repente me pasó a mí, o sea, lo que comentamos de la etiqueta, o sea, yo le digo a mi tío y a mi papá, oye, agradezcan porque ustedes nunca se pasaron toda una noche recortando etiquetas, o sea, ustedes apretan y les sale la etiqueta así fácil. Y yo decía, ustedes no saben lo que es, o sea, ellos le decían, no saben. Pero claro, mi tío y mi papá están impulsados por mí vendiendo y hay hartos familiares que ya empezaron, se crearon su empresa, pero no han dado el siguiente paso y que básicamente es probar. O sea, es comprar, no va a comprar 1.000 unidades de un producto, va a comprar 10 a lo más para ver si se vende, si genera visita. Y pues yo siempre les recomiendo testear con muchos productos. O sea, quizás te va a costar más caro y no vas a poder comprar el por mayor, así importar, pero sí puedes ir a Barrio Make, como tú recomendabas, y testear. O sea, mi papá hoy en día todo lo que vende es nacional. No ha importado, mi tío tampoco, todo es nacional. Y se la buscan entre ellos, o sea, buscan acá, preguntan, dicen, oye, si compro 100 unidades, ¿me podéis dejar más barato? No, así. Así es, lo principal, creo que en resumen es tomar acción y empezar a usar la plataforma, a publicar productos, a conocer mejor cómo funciona todo. Creo que la mayoría de la gente que no parte es porque tiene ese miedo de accionar y se quedan muy pegados en analizar. Mucha gente pregunta, pero ¿cómo sé qué producto se vende más? Ray, porfa, dime, recomiéndame un producto para vender, o es que necesito una bodega, o es que no tengo suficiente capital, y realmente son limitaciones más
en mi opinión, son limitaciones más mentales que limitaciones reales. Sí. Sí, o sea, yo de repente me preguntan, no, y al principio pediste un crédito, ¿y cuánta plata tenías? Y, o sea, y mi respuesta es, o sea, cuando yo partí tenía las 200 lucas del lote, y después gracias a eso quizás tuve un poquito más de presupuesto. Pero bueno, y es un tema lo del flujo de caja, al menos para mí ha sido súper, no difícil, pero sí un reto como manejarlo muy sanamente. Porque obviamente hay cosas que no rotan de la misma forma que otros productos, de repente uno se puede equivocar y comprar más unidades de otro. Pero finalmente si tenés $200, $100 que tú estás dispuesto a invertirlo, no es necesario que compres, no sé, 50 unidades de un producto, puedes comprar 4 de cada producto que se te ocurra. Y de repente algo que con mi papá, él se reía mucho porque me dice, yo compré esto que parece basura para mí, a mi intención. Le digo, "Uy, pero yo lo encontré súper bueno", le digo. O sea, está genial. Me recuerdo que era un soporte de teléfono, creo. Y el que más él vendió versus otro y que él le tenía mucha fe, le encantaba y no lo vendió. Entonces, al final, como que tu opinión no vale. Importa, al final hay que llevarse con lo que funciona en el mercado. O sea, Así es, hay millones de compradores y cada uno tiene su perfil distinto. Lo importante es que uno sea muy preciso en mostrar el producto que tiene para que efectivamente la gente sepa lo que está comprando. Pero en gustos no hay nada escrito, y a mí me ha pasado mucho eso también. Cada vez como que yo estoy más alejado de lanzar productos que me gusten a mí o de decidir yo los colores, como todo ese tipo de cosas. Creo que hay que dejar que la gente decida. claro, sí, sí. Yo creo que algo importante como destacar es que quizá en el tiempo, obviamente muy importante la constancia, pero pasa a ser más importante el vendedor que el producto. Porque el mercado es tan rápido y tan evolucionativo que, no sé si a ti te pasa, pero hace un año quizás vendí 100 unidades de un producto y me encantaba, y hoy bajó a 50. Y quizás el otro año está otra vez a 100 o a 1000. Y es muy así, o sea, yo veo mis productos vendidos hoy a un año y son muy distintos como el porcentaje de venta. O sea, no sé si te parece que es muy así como volátil. Sí, hay que estar bien encima de cada producto y también siempre desarrollando ideas nuevas para no quedarse atrás. Que Claro. también es algo que he visto que le ha pasado a algunos otros seres, quizás cuando yo partí, eran vendedores muy grandes en la plataforma, especialmente en la pandemia, y después se dejaron estar un poco, dejaron de publicar productos nuevos, se quedaron con la misma idea y poco a poco como que empiezan a bajar. Así que es clave estar ahí reinventándose a cada rato. Durante tu trayectoria como vendedor, tú decías, vendiste incluso cuando eras chico, sillones, cosas de ese estilo por Mercado Libre. ¿Qué opinas del todo el crecimiento, el avance de la tecnología de la plataforma? O sea, yo lo encuentro muy bueno. O sea, a mí una plataforma me encanta y soy muy pro Mercado Libre. Siempre comparándolo con teniendo tu página web y gastando en anuncios. Yo creo que más o menos los márgenes son similares. Y claro, yo he ido toda la evolución de que antes se hacía el full de esta forma, antes se hacía de otra forma. Y hoy es un avance todo y te hace todo más fácil, en realidad. Porque incluso hay un centro de vendedores en Mercado Libre que yo se lo recomendé a las personas que querían vender, que eran cercanos, y me han dicho que enseñan muy bien. O sea, y te enseñan cómo imprimir una etiqueta y te muestra cómo imprimir una etiqueta. Claro, yo no puedo hacérselo por llamada a la lejanía, entonces lo buscan y todo el ecosistema de Mercado Libre siento que funciona de muy buena forma. Además que es como estúpido decirlo, pero siento que mientras más vendes, como que más venden y más te premian y más vendes. Es como todo. Y también eso puede ser el revés. Pues, o sea, mientras menos vendes y menos te actualizas, vas a vender cada vez menos. Como una bola de nieve que igual puede ir hacia el bien o también hacia el mal. ¿Alguna vez te tomó la bola de nieve en el sentido contrario por, no sé, alguna caída en tu reputación o cosas Sí, así? me pasó pero me pasó como persona, no como empresa, porque ella tenía toda la... Me pasó que me equivoqué en unos productos, mandé productos cruzados. Entonces no alcancé a retirar el stock y no me di cuenta. ¿Eso lo hiciste, fue un envío al full? Sí, entonces envié productos cruzados, entonces recuerdo que
alguien decía pedí un vaso y le llegó una taza y me generó el reclamo al tiro. Y eso me puso ponerme la reputación roja, o sea, amarilla en ese momento, y después roja. ¿Qué pasó ahí? Que yo empecé obviamente retiré y pausé las publicaciones, pero recuerdo que los de ayuda no me ayudaron. No me ayudaron, no me desafectaron ninguna publicación, o sea, ningún reclamo. Pero en ese momento Mercado Libre me lanzó lo de que yo tenía como un mes para mejorar. O sea, tenía, ponte tú, hasta el 30 de diciembre para llegar a las métricas verdes, y si no, seguía con mis mismas métricas y ellos me mostraban verde. No sé si conocía eso que pasaba. La verdad no lo sabía. ¿No? Por suerte no he caído en reputación. Eso sí me pasó una única vez como persona en la cuenta de personas. Eso que debe haber estado, por ejemplo, ya es tan automático, los reclamos son 2,5, ¿verdad? Creo que sí. Ya, debe haber estado en 10%. Entonces yo tenía que generar las suficientes ventas en ese mes para yo bajarla a 2,5. ¿Qué hice? Empecé a buscar productos y varios los vendía con un margen muy mínimo porque yo lo que quería era salir de ese hoyo, porque salir de ese hoyo sin esta ayuda es muy difícil. Es muy difícil y más encima te vas metiendo cada vez más en un hoyo porque las métricas se calculan en base a los últimos 60 días de venta. Y claro, tú venías vendiendo bien hasta cierto momento donde te equivocaste y los días van pasando y tú vas teniendo menos ventas y más porcentaje de esas ventas están afectadas. Entonces tienes que vender más todavía, pero el sitio te da menos exposición. Es súper difícil salir de ese... Y me pasa eso mismo que tú comentas, como el error fue hoy, claro, mañana es difícil, pero en 30 días más es más difícil. Mucho más difícil. Porque todo lo que tú llevabas haciendo bien ya se eliminó. Entonces al final tienes 15 días bien, 5 días que lo hiciste pésimo y el otro día tienes que como que duplicar todo lo que hiciste bien. Claro, eso yo creo que es muy importante, estar muy al ojo, y de repente es mucho mejor retirar stock, perder plata, que como que ya de decirle no, me equivoqué, te reembolso, no, me equivoqué, de repente es mucho mejor, no, retirar los productos y costear lo que cuesta retirar un producto desde el full. Por supuesto. En resumen, esa bola de nieve se va para los dos lados, así que hay que estar en el lado correcto de la bola de nieve. ¿Qué otras cosas de la plataforma no te gustan o qué otras malas experiencias has tenido para que la gente sepa que no todo es color de rosa? Bueno, me ha pasado muchas ocasiones que envían un producto que ni siquiera es mío. Y la otra vez me pasó que era un producto súper caro de 200.000 pesos. ¿Qué era? Llevó un control remoto de Play así ni siquiera original, yo digo. Y Mercado Libre le dio el favor a la persona, me quitó esos $200. Y a mí me llegó de vuelta un control diciendo, oye, ¿llegó el producto bien? Y yo, evidentemente no llegó bien, porque no es el producto que yo pedí. Y el bot que está a través de una persona y todo eso, me dijo no, que no correspondía porque es lo mismo que le llegó a la persona. Al final, justo recuerdo que tenía como un desayuno de Mercado Libre del Black Friday, entonces fui y le reclamé y ellos me lo gestionaron y me lo devolvieron. Pero yo que les decía, ¿qué pasa con mi producto? Porque mi producto se fue a otro lugar, po. O sea, yo tenía 10 de stock, vendí uno, llegó un control remoto y ¿qué pasa con mi producto? ¿A dónde está? Y ellos me decían, yo creo que llegó en el del control remoto. O sea, a veces llegan cruzados, también hay compradores de mala fe que te cambian el producto y te devuelven cualquier cosa. Nosotros hemos recibido, pero sí, a mí me ha hasta pasado calcetines mucho usados. eso. Hasta calcetines usados hemos recibido. Pero por suerte ahora hay una... Sobre todo si es que estás vendiendo en full, lo revisan. Ellos revisan la devolución y si es que ven que el producto no corresponde a lo que tú vendiste o que el producto tiene señales de mal uso, lo devuelven al vendedor, perdón, al comprador. Sí. Así que eso también es bueno. Sí. Y me ha pasado también un problema que me pasó hace poco, que se lo reporté a alguien de Meli, porque yo vendí 10 cargadores de una marca y estaban todos bien etiquetados, pero Mercado Libre mandó 4 bien y 6 de otra cosa. Y la persona realizó el reclamo, el Mercado Libre le dijo que devuelva los 10, pero él puso que llegaron 6 malos. Entonces llegaron de 10, 6 malos, 4 buenos, Mercado Libre le dijo que devuelva las 10 unidades y
Mercado Libre le reembolsó solo las 4. Entonces, claro, yo tengo igual muchos mensajes, de repente no me percato, pero recuerdo que ahí es estafador. Y hice clic, le mandé mi número de teléfono, me llamó por teléfono, súper impulsivo la persona al principio. No, no te preocupes, yo te voy a devolver la plata, déjame verlo. Y al final llamé a Mercado Libre no me lo pudo solucionar porque ni siquiera se hizo una nota de venta, o sea, quedó como una factura. Y yo le tuve que reembolsar la plata equivalente. Y este mismo problema lo expuse y me decían que no sabían cómo solucionarlo porque lo que hacen ahí es que una venta de 10 unidades se duplicó en la de 6 y la de 4, pero resulta que solo reembolsaron la de 4 y tomó como que estas 6 unidades que venían mal se las quedó. Muy extraña la situación. Extraño, pero pasa. Pasa, ¿no? Y la persona que te va a mandar a hacer nada, que no sé qué, que es servicio puesto interno, y yo, pero si, pues yo ni siquiera sabía, o sea, fue como, oye, te lo soluciono de inmediato, al final le transferí, recuerdo que esa venta todavía está con la factura, ni siquiera tiene nota de crédito, y ya, en fin, yo lo veo más como que es parte de todo el bien que hace Mercado Libre, también puede tener sus fallas. Totalmente. Y pasa también con las ventas que son del full, que las factura automáticamente Mercado Libre cuando un cliente quiere cambiar datos de la factura. Eso a mí Es también. un dolor de cabeza. Terrible. Es un dolor de cabeza. Pero se puede, pero tampoco lo entienden. Se puede, uno tiene que explicarle al comprador, el comprador muchas veces no lo entiende, muchas veces abre ticket en Mercado Libre le dice no, tienes que hablar con el vendedor. Y tú le dices, Terrible. tienes que hablar con Mercado Libre. Sí, terrible, pero bueno, son cosas que con el tiempo se van a ir mejorando. Yo hice una imagen que, bueno, con las publicaciones catálogo no me permiten nunca ponerla, pero con las publicaciones propias que al final que dice cómo, como justo antes de tu previa compra, tú tienes que colocar factura o boleta y rellenar los datos. Hay mucha gente que no se da cuenta de ese banner. Antes estaba abajo, hoy en día aparece justo antes de la compra. Claro. Pero hay gente que no lo sabe. Y entonces Sí. yo creé esta como Imagen. imagen para que lo hagan, pero de repente igual no puede. Y yo creo que me ha pasado hasta a mí. A veces yo he comprado algo en Mercado Libre y ni siquiera he visto la descripción, quizá. Y no me enteré que no venía esto, qué sé yo, que era una taza con un posavasos y yo compré y pensé que era la taza y el posavasos y en realidad era solo el vaso. Sí, totalmente. A todos nos pasa. Yo te cuento una ¿Mm? anécdota que me pasó a mí. Hubo unos días en Mercado Libre que hubo un bug dentro de la plataforma que te dejaba todos los productos que tenían un precio lleno mayor a 19.990, pero que tenían descuento a un precio menor a 19.990, no podías desactivar el envío gratis. Entonces yo tenía productos, por ejemplo, que los estaba vendiendo en 16.000 pesos, 17.000 pesos, y que me estaban cobrando 10.000 pesos de envío, cosas así. Nos dimos cuenta, no sé, 2 días después, cuando nos habían cobrado más de 1 millón de pesos en flete, y tuvimos que, bueno, obviamente mucho ticket en la plataforma y todo, finalmente lo pudieron solucionar, pero lo pasamos muy mal. Muy mala experiencia tuvimos ahí. Oye, ¿qué consejos o qué le dirías a alguien que quiere empezar a vender en Mercado Libre? Yo creo que si no se atreve a crear su empresa y a formalizar como tal, que vendas a través de su cuenta en Mercado Libre, que compre diversos productos, no solamente de una categoría, pero pocas unidades. Incluso si es muy arriesgado, pero que no lo recomiendo tanto, que publique, o sea, que vaya a buscar qué productos se venden y que publique antes de vender, siempre y cuando tenga el tiempo. O sea, vendí, voy a comprar, preparo, vendo. Estilo como dropshipping, que no me gusta el dropshipping, pero estilo de comprar, o sea, de como publicar algo sin tenerlo, si es que no tiene nada de presupuesto. Pero es mucho mejor tener tu mini catálogo de 5 a 10 productos y comprar de cada producto de 2 a 4 unidades. O sea, ahí es súper como básico. Si de esos 10 productos hubieron 3 que se vendieron en 2 días, obviamente tienes que comprar 10. No, tampoco vas a comprar 100. Y ya después compras 10 y ya vas viendo que va acumulando una venta. Yo creo que de inmediato ya te tienes que cambiar a empresa. Y tienes que seguir con la misma como proceso. O sea, como testeando, al menos yo hoy así yo lo hago. O sea, hay productos que de repente yo no tengo ni una fe y lo testeo. Y si se venden, los sigo vendiendo. Y ya cuando ya se vende demasiado, que digo, oye, ¿qué chance tengo de hacerlo marca? Perfecto.
Lo importante es accionar y ir aprendiendo en el camino. Bueno, Alex, muchas gracias. Última Gracias a pregunta. ti. Ya tantos años vendiendo en Mercado Libre, hoy en día ya estás facturando unos 120 millones al mes. Bien. ¿Qué te espera para los siguientes años? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, seguir creciendo en la plataforma, seguir como importando más productos de mi propia marca, pero igual como que vivo el día a día, porque si yo recuerdo hace un par de años atrás, nunca me imaginé haber estado en este momento. Y no es de un día a otro, sino que todo requiere su proceso. Pero seguir como tal cual con esta constancia que llevo, a mí me encanta estar siempre en una constante como capacidad de adaptación. Siento que eso te hace como, no sé si frustrarte menos, pero estar todo el día como, y ahora no, este producto no, este sí. Pero seguir creciendo en la plataforma. Bueno, en mi caso quiero comenzar igual a retomar el tema de mi propia página, quizás lo otro, el marketplace, cuando ya tenga una capacidad de preparación mejor. Pero eso en realidad, o sea, yo feliz, yo soy muy pro Mercado Libre, la verdad. O sea, de repente converso con otras personas, no, que a mí no me gusta, que yo lo odio, pero yo encuentro que algo muy como básico. O sea, los impuestos son unas reglas, que es un cuadrado, y tú no te tienes que salir de ellas. Mercado Libre es lo mismo, ellos tienen sus condiciones que te van a potenciar mucho más que por otro medio. Entonces tú tienes que seguir las reglas para que a ti te vaya bien. Pero Claro. eso. Bueno, Alex, muchas gracias. Muy generoso por compartir tu conocimiento y por tener esta conversación. Te deseo mucho éxito para lo que se viene. Igualmente a ti, Ray.